Si bien mi nombre es Farah se está convirtiendo en una serie más agradable cada semana, no merece las calificaciones que obtiene. El episodio 7 de la serie ocupó el séptimo lugar con una calificación de 3,99 en total, el tercero en la UE con una calificación de 3,82 y una calificación de 4,87 en ABC. Terminamos el episodio anterior con Farah apuñalando a Bekir para protegerse. Estaba claro que no desperdiciarían tan pronto un personaje como Bekir. Con la motivación de Tahir, fue bueno que Farah saliera de su conmoción y lo ayudara para que Bekir no muriera. No quisiera que alguien que no tiene nada que pasarle se vuelva a convertir en un asesino. Farah merece experimentar cosas buenas cuando su vida es tan complicada. El hecho de que volviera en sí mismo tan rápido, y tomara las medidas necesarias nos mostró cuán fuerte era, y cómo podía reunir su fuerza sin importar lo que sucediera. Quiero mucho a Farah porque es una de las mujeres más fuertes que he visto esta temporada. Farah, quien apuñaló a Tahir y Bekir, quien le dio a Mehmet el arma homicida perteneciente a Khan, estaba ahora en un nuevo giro. El peligro era grande para ambos y quizás fue la última vez que estuvieron juntos. Con la tristeza de lo desconocido en sus ojos y la amarga alegría de estar juntos, tomaron a Kelinsa y partieron hacia la casa donde se esconderían. Cuando encendieron la radio a pedido de Kelinsa, me dije, ¿qué viaje tan divertido sería si estos tres hicieran un viaje largo? Él pasó. Tal vez algún día tengamos la oportunidad de verlos en un viaje más largo y feliz. Kelinsa vuelve a bailar dulcemente así. Farah observa a Tahir con una sonrisa secreta. Tahir sonríe a lo grande al ritmo de la música. Al verlos así, era imposible no volver a ver un ambiente familiar. Realmente se convirtieron en una familia conectada no por lazos de sangre, sino por lazos de corazón. Además, hay padres que no quieren ni que sus hijos nazcan a pesar de sus lazos de sangre. Lo importante es poder amar y proteger a alguien tanto como su propia sangre y alma. Cada vez que observo la relación entre Kelinsa y Tahir, veo una relación que no es diferente de un verdadero padre e hijo. La presencia de Tahir alivió el hambre de amor paterno en el corazón de ese niño. La presencia de Kelinsa llevó a Tahir a su infancia, que en realidad no vivió. Por eso quiere que Kelinsa haga lo que él no pudo hacer y no sentirse incompleto. Como Kelinsa no tiene amigos, juega con él como un amigo y el niño se convierte en un niño. Pero estábamos sonriendo felices mientras ellos hacían rebotar piedras en el lago. Kelinsa hizo que nuestros corazones dolieran nuevamente. Un niño pequeño no debe pensar en la posibilidad de que su madre sea prohibida aquí, y lo deje en una edad en la que solo puede pensar en sí mismo, jugar juegos, etc. Si bien debe estar feliz y lleno de esperanza de recuperación, no debe desmoralizarse ante esta posibilidad. Su sonrisa debe ser esperanza para todos en el caos del espectáculo. Me sentí así porque Tahir pensó que los iba a dejar y morir. Me encantó cómo Farah llegó a conocer tan bien a Tahir en tan poco tiempo. Reconoció el ojo del hombre hasta la forma de su bebé. Resulta que, además de ser muy inteligente y práctico, era un observador increíblemente bueno. En mi análisis del capítulo 2, escribí que Tahir tira del cuello del suéter de cuello alto cuando está ajustado. Farah también enfatizó esto. Tienes ojos oscuros para Tahir, eres como un ladrón de chocolate. Me encantan las líneas tan profundas y pegadizas. Tahir, también te quejas de que Farah es tan inteligente, pero, ¿no es una de las cosas que te atraen a su mente? ¿No te sorprende el hecho de que Farah sea diferente a las demás mujeres que te rodean, y que su inteligencia y valentía prevalezcan sobre su belleza? Realmente me gustó cómo Tahir expresó sus sentimientos hacia Farah tan abiertamente. A pesar de que no dijo te amo directamente, estas oraciones eran todas sobre el amor. Me gustó que Farah le tomara la mano sin dudarlo, aunque luego Tahir retiró la mano. Esto le dio valor para expresar sus sentimientos abiertamente. Cuando Tahir inicialmente dijo que quería escapar de ellos y de sus sentimientos, me vino a la mente la siguiente pregunta: ¿es en parte por eso que estaba luchando para llevar a cabo la orden de ejecución dada por Ali Ghalib? ¿Tenía miedo de que su vida cambiara? Creo que absolutamente sí. Es bueno escuchar lo que este amor ha cambiado en él. Estaba especialmente feliz de poder dormir profundamente. Incluso no dormir bien comienza el día 1-0 abajo. También es motivo de alegría escuchar que el infeliz que siempre se mostraba asco en las escenas que lo veíamos por primera vez ahora, es capaz de reír. Al igual que ella, Farah era una mujer que se reía para hacer feliz a Kelinsa, pero en realidad lloraba por dentro. Ahora, aunque se encuentra en mayores dificultades, gracias a la presencia de Tahir, puede mirar la vida con esperanza y reír. Si bien Tahir es la luz en la vida oscura de Farah, Farah y Kelinsa son luz y color en su vida. ¿No son Farah y Tahir una pareja de tapadera completa? Gran hermano pesado Tahir Svalas, ¿era usted el hombre para ser abofeteado por una mujer? Pero te lo merecías. En lugar de huir con Farah sin despedirte,
Fuiste a morir. Tal vez la bofetada de Farah te trajo de vuelta. Cuando te das cuenta de cómo late su corazón por ti y cómo se preocupa por ti, cuando ves lo feliz que está Kelinsá porque regresaste, tal vez te diste cuenta de que estaba equivocado. Más allá, no pueden dejar de abrazar al hombre con su madre y su hijo, y si Farah le da un beso en la mejilla a Tahir como excusa para agradecerle, no se lo comerán. Tomarse de la mano está bien, abrazarse está bien, la siguiente tarea es romperse la mejilla. Es bueno que Vera invite a Farah a cenar, pero no me gusta que originalmente esté asociado con Khan. Ojalá pudiera ayudar a Farah solo porque es una mujer indefensa, una mujer que necesita ayuda. Quiero que Tahir la vea como la mujer que ama a su hijo adoptivo. Esto es absolutamente egoísta y poco sincero. Amo la relación de Vera y Tahir como madre e hijo. Más allá, 10 ingeniosidad en los 10 dedos de Tahir. No podemos decir que ya no hemos visto a una mafia retorciendo ravioles en la cocina. Las escenas en las que Tahir comenzó a cocinar bien, y soñaba con ser cocinero cuando era joven, y las escenas en las que cocina como un chef en la cocina se complementan entre sí. No volé en absoluto cuando quería que mi chef Tahir abriera un restaurante. Ojalá Vera la hubiera cogido de la mano como su madre adoptiva, para que en lugar de ser la mano derecha de Tahir Ali Ghalib, hubiera tenido un trabajo digno, lejos de este mundo. Nunca pensé que nos reiríamos así durante la cena de Vera. Me reí mucho por la forma en que Tahir miró la cara ante la posibilidad de que Farah se casara con otra persona. No eres, es solo ayer, soy yo o alguien más. ¿No estabas diciendo? Ahora, ¿qué es esta actitud en la que entras? Después, el matrimonio de Farah y Tahir, que no quiero, fue una comedia aparte. También comimos que harías un contrato de matrimonio. Incluso si tienes un matrimonio arreglado, si no discuten como verdaderos marido y mujer el primer día de ese matrimonio, tampoco sé nada. Realmente me sorprendió la ternura de Vera y Ali Ghalib en esta escena. Esperaba una actitud tan maternal y moderada de Vera, pero nunca esperé ver a Ali Ghalib de una manera tan paternalista. Estaba muy enojado con la actitud de Bade en esta escena. Basta con mirar a Bade, la defensora de las mujeres desesperadas, que el otro día anda por ahí por feminista. Entiendo su reacción al ser apuñalada por culpa de su hermano, pero si ella insiste en defenderse, debe saber estar del lado de la verdad cuando sea necesario, especialmente si eres un defensor de la justicia. La historia es que su familia es rica y sus padres estaban vivos cuando escapó. No pudimos escuchar nada sobre si tenía un hermano o parientes, no sé si sus padres se lo proporcionarán o si alguna vez ha tenido noticias de ellos. Nos enteramos de que el padre de Kelinsá también era poderoso, por lo que lo más probable es que sea hijo de una familia rica e influyente en Irán. Creo que alguien de la familia paterna de Farah o Kelinsá se incluirá en la serie en el futuro para aumentar el conflicto en la historia. Fue notable que Tahir silbara mientras pensaba que iba a morir de nuevo. Creo que esta es la manera de Tahir de lidiar con el miedo que le dijo a Kelinsá. Acabo de pensar en algo. ¿No sabe Ali Ghalib que incluso si se libera a Khan, se le entregará su arma? Después de todo, ¿no reconoció Khan el arma tan pronto como la vio? ¿Cómo Ali Ghalib perdonó por completo a Tahir y se disculpó con él? ¿Pensó que estaba engañando a Mehmet al dar pruebas falsas como Mehmet? Tahir malinterpreta que Mehmet esté cerca de Farah debido a sus sentimientos. Sin embargo, la única preocupación de Mehmet es el asesinato de Alp. Al principio pude entender que Mehmet arrojara a Farah frente a Tahir como evidencia, pero no me gustó que Orhan pensara lo mismo después de sus palabras. Él usó oficialmente la debilidad de Tahir, casi se convierte en el asesino de Farah Bekir, y Tahir caminaba hacia su muerte. Pero la balística no funcionó, ahora no solo Mehmet sino Tahir siguen este evento. Veamos quién encuentra primero al verdadero asesino. ¿Y Tahir amenazó con matar a Mehmet con respecto a Farah, o va a intentar cumplir con la tarea encomendada por Ali Ghalib por este motivo? La solicitud de Ali Ghalib de Tahir para matar a Mehmet fue nuevamente un final inesperado y sorprendente del episodio. Después de todo, si algo le sucede a Mehmet, lo sabrán primero por Ali Ghalib Akink y sus hombres, con quienes está tratando ahora. ¿No es esto deliberadamente un deseo? Además, no olvidemos que Ali Ghalib acababa de hablar con Orhan sobre este tema. Además, Tahir no se ocupaba de estas cosas, él era el comandante, ¿sus soldados estaban haciendo estos trabajos? Entonces, ahora que Tahir ha roto su ayuno, ¿se le puede dar la tarea de matar a esa persona directamente? Francamente, a la luz de todos estos datos, tenía mucho sentido para mí que esta tarea, y la asignación de esta tarea a Tahir, y creo que puede tener algo que ver con mi teoría sobre los hermanos Tahir y Mehmet. Fue otro episodio exitoso. Encontré su tempo un poco más bajo que los episodios anteriores, ya que solo se basó en muchas emociones.